Muy bien. Ok, en primer lugar, yo voy a comenzar como siempre lo he hecho, ¿ok? Como siempre lo he comenzado. Una persona, pregunto para todos, una persona que no entienda bien, que no entienda bien lo que significa la justificación, ¿se puede salvar, sí o no? Por supuesto que se puede salvar. ¿Por qué razón? Te doy la más contundente evidencia de que una persona que no entienda la justificación se puede salvar. La evidencia es que el apóstol Juan, escucha esto, agarra este dato, el apóstol Juan, el más elevado pensador de la teología cristiana en sus comienzos, dirá, no, ese es Pablo, Manuel, ese es Pablo, no Juan. ¿Fue Pablo el mayor teólogo? No, permíteme corregirte. No fue Pablo el primer teólogo de la iglesia cristiana, fue Juan. Y la tradición eclesiástica así lo consideraba. Hasta que aparece Agustín y entonces Pablo se lleva la preeminencia. Pero el primero fue Juan. De hecho, imagínate esto, Eusebio de Cesarea, el primer historiador eclesiástico, dice que los demás evangelistas escribieron un evangelio terrenal. Marcos, Mateo y Lucas escribieron un evangelio terrenal, pero Juan escribió un evangelio celestial. Imagínate tú, una cosa maravillosa. Entonces, fíjate esto, el más grande evangelista, la versión más profunda del evangelio, la versión más meditada, la versión más cuidadosamente estructurada, una cosa bellísima, maravillosa, como es el evangelio de Juan. ¿Puedes creer que Juan no utiliza el concepto de justificar? No lo usa. Así de sencillo, no lo usa. ¿Por qué? Porque en aquel capítulo, fíjate, en aquel capítulo, Juan capítulo 3, donde en un discurso de mayo de 1889, en Ottawa, Kansas, hablando acerca de la salvación, Elena de White dijo que si la Biblia se perdiera y solamente pudiésemos rescatar el capítulo 3 de Juan, sería suficiente para entender la salvación. Y fíjate, en esa conversación entre Jesús y Nicodemo no se mencionan los términos justificar, no se menciona que si hay una justificación legal, forense, una justificación en donde la santificación participa o no y tal, que si es hecho, que sí. No, ahí no hay nada de eso. Ahí sencillamente Nicodemo está asombrado, está perplejo. Nicodemo no sabe de lo que Jesús le está hablando. Y entonces, pero está siendo conducido por el Espíritu. Y entonces Jesús le ve la perplejidad en los ojos y le ve la angustia y le dice a Nicodemo, Nicodemo, tranquilo, tranquilo, Nicodemo, no te maravilles, no te maravilles, no te asombres. La palabra griega es taumazo. La palabra taumazo, de donde viene taumaturgo, quiere decir que el hombre estaba pero asombrado, como si hubiese visto un acto de magia, un milagro, estaba asombrado. Y entonces Jesucristo le dice, Nicodemo, no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Y ahora viene Jesús y le dice, ¿dónde está el secreto? Le dice Jesús a Nicodemo, mira Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y tú oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni de a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Qué significa eso? Fíjate, es probable que tú no puedas explicar paso a paso las circunstancias de tu conversión, el mecanismo que se pone en acción en el cielo y en la tierra para llevarte a aceptar a Cristo. No, es posible que tú no puedas explicar cómo sucede, cómo es esa mano que levanta la carga de tus pecados, cómo es la luz que alumbra la profundidad oscura de tu alma. No, es posible que tú no puedas explicar eso. Es más, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es, brother, le está diciendo, Nicodemo, no lo puedes controlar, no puedes anticiparlo, no puedes controlarlo, no puedes medirlo, no puedes meterlo aquí. Pero te voy a decir una cosa, los efectos los puedes ver. Cuando el espíritu se posesiona del corazón, una nueva vida nace y los efectos los puedes ver. El rencor da lugar al perdón, el odio da lugar al amor, la envidia da lugar a la generosidad, el orgullo da lugar a la humildad. Todo es nuevo, es una bomba, ¡boom! Todo es nuevo. ¿Y entonces qué pasa? Y le dice Nicodemo entonces, ¿y cómo se hace eso? ¿Y qué es lo que tengo que hacer entonces? ¿Cómo puedo experimentar eso? Y Jesús le da una respuesta que todavía lo deja más loco todavía. Le dice, ¿tú te acuerdas cuando Moisés levantó la serpiente allá en el desierto? Y Nicodemo, claro, yo me acuerdo. Bueno, mira,
así sucederá. El Hijo del Hombre será levantado y todo aquel que lo vea y crea tendrá vida eterna. Pero ¿cómo? ¿Cómo sucede eso? O sea, ¿cómo es que lo miro? ¿Cómo es que lo miro y ya? ¿Cómo es que de repente yo miro a Cristo y ya? ¿Cómo es que de repente yo miro a Cristo y soy hecho de nuevo? ¿Cómo es que de repente yo miro a Cristo y ¡boom! Me convierto. ¿Cómo sucede eso? Escucha, mi brother, escucha esto. No necesitas saber explicarlo, ni siquiera lo vas a poder entender completamente, ni siquiera lo vas a poder explicar correctamente, ni siquiera lo vas a poder encapsular todo aquí dentro de esta fosa craneal. No lo vas a poder hacer, pero escucha esto. El poder es tan grande que cuando eres salvo, lo sabes, y aunque te maten, lo sabes porque lo vives, es una realidad, es una cosa maravillosa. Escucha. Te voy a contar en 2 minutos. Cuando yo tenía 16 años y agarré esa Biblia viejita que mi abuelo le había regalado a mi mamá, y agarré esa Biblia viejita y la puse en la mesita de noche, a los 16 años, un pagano, un fiestero, un hombre común y corriente, un tipo cualquiera, y yo agarré esa Biblia en la mesita de noche y la abrí y comencé a leer Proverbios. 3 meses después, yo no sabía lo que me había pasado, no sabía lo que me estaba pasando, pero yo era nuevo. Yo odiaba las fiestas ahora, odiaba la música que anteriormente escuchaba, yo odiaba las conversaciones que anteriormente tenía con mis compañeros. La pregunta es, ¿cómo sucedió? No lo sé, pero fue algo maravilloso, fue algo poderoso, algo me agarró, me cambió, me hizo nuevo, me cayó la boca cuando yo iba a responder groseramente, me cambió los gustos de la música, me transformó, me limpió el corazón y hasta la novia que tenía la dejé plantada en la discoteca y me fui corriendo a la casa porque dije, no puedo más, chicos. Una cosa maravillosa. Entonces, ¿cómo sucede eso? No lo sé, pero sucede, es maravilloso, es un poder. Entonces, ok, habiendo dicho esto, vamos al tema. Romanos capítulo 1, vamos para allá. Romanos capítulo 1, ¿qué es lo que vamos a hacer con Romanos? En Romanos capítulo 1, la pregunta es, ¿por qué entender la salvación desde Romanos? ¿Por qué Romanos? A ver, ¿por qué razón Romanos? Si la Biblia tiene tanto, ¿por qué entender la salvación desde Romanos? Bueno, te voy a decir por qué Romanos. Mira, Romanos es el lugar de la Biblia en donde el apóstol Pablo desarrolla más a la perfección, con mayor madurez, con mayor sistematicidad, con mayor orden, con mayor arreglo, con mayor propiedad literaria, con mayor capacidad de exposición, con mayor argumento, con mayor lógica el tema de la salvación. Entonces, fíjate, no es casualidad que haya sido Romanos quien a través de una lectura inició en Martín Lutero, las ideas que se convirtieron en digamos, el estandarte de la reforma protestante, que liberó a la iglesia de las ataduras a la iglesia romana. No es casualidad que haya sido Romanos, el capítulo número 1, quien llevó a Lutero a redescubrir el concepto de justicia de Agustín. No es casualidad. Entonces, ¿por qué Romanos? Romanos es quizá el documento entonces con mayor capacidad generativa de movimientos teológicos en la historia de la iglesia cristiana. Romanos, es una cosa brillante. Entonces, por esa razón vamos a leer Romanos y vamos a leerlo poco a poco para que entendamos allí lo que la Biblia me enseña a mí, lo que la Biblia realmente me dice en relación a la justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Y cómo ocurre? ¿Qué relación tiene con el presente, con el pasado, con el futuro? ¿Qué relación hay entre la justificación y el juicio? ¿Qué relación hay entre la justificación y la cruz de Jesús? ¿Qué relación hay entre la justificación y mi vida presente? ¿Cómo sucede? Ok, vamos entonces a ver lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. ¿Ok? Entonces vamos entonces con Romanos capítulo número 1. A ver, ya nosotros leímos, lo voy a repetir rapidísimo para los que no estuvieron en ese momento, ya nosotros leímos lo que Romanos capítulo número 1, versículo 5 y Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27 nos dice, pero vamos a leerlo rapidísimo para repasar. Ok,
Romanos capítulo 1, versículo 5 nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice así. Hablando del apostolado, hablando de su llamado, dice el apóstol. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir, fíjate, para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre. Entonces, date cuenta, la frase obediencia de la fe aparece en Romanos 1, versículo 5. ¿Cuál es el propósito? Escucha, no es cualquier propósito, es el propósito. El propósito del apostolado de Pablo fue llamar a las naciones, conducir a las naciones a la obediencia ¿de quién? A la obediencia de la fe. Escucha eso. Un momento, denme un segundito. ¿Le puedes enviar el enlace a Majo? Por favor. Listo. Ajá. Entonces, el propósito singular del apostolado paulino es conducir a las naciones a la obediencia de la fe. Entonces vamos ahora a ver lo que nos dice Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Romanos capítulo 1, versículo 5 es parte del saludo epistolar, es parte de un saludo epistolar, ¿ok? Y Romanos 16, versículos 25 al 27 es la parte final de la epístola, que es una doxología. ¿Qué es una doxología? Es la expresión de alabanza, de adoración en la que Pablo parece irrumpir, parece llenarse y gritar en una expresión de adoración todo lo que él siente y alaba y honra y adora al Dios de los cielos. En esta doxología, mira cómo termina la carta. La carta termina así. Y al que puede fortaleceros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Escucha, no está hablando Pablo de cualquier cosa, está hablando del misterio que estuvo oculto en Dios por los siglos de los siglos y que se manifestó y se reveló ese misterio en su tiempo, en la persona de Cristo. A ver, ¿cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio que se va a revelar, que estuvo oculto en Dios y que ahora, ¡boom!, explota y se revela en Cristo Jesús? ¿Cuál es ese misterio? El misterio es este. Dice versículo número 26, pero se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento, dice, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, ¿cuál es el misterio? Escucha cuál es el misterio. No lo vamos a leer ahorita, pero te voy a recomendar que vayas a Efesios capítulo 3 de tarea. Anótalo ahí. Efesios capítulo 3 es tu tarea. Efesios capítulo 3, y cuando hagas la tarea te vas a dar cuenta que la revelación del misterio que estaba oculto en Dios desde los siglos de los siglos y se manifestó en Cristo es este es el misterio. Que las naciones distintas de Israel, las naciones gentiles, los que no son israelitas, son llamados a Cristo para la obediencia de la fe. Ese es el misterio. Entonces, escucha esto. Tú sabes lo que significa un corchete, sabes lo que es un corchete. Es decir, no el signo musical, sino el corchete que se pone al comienzo y al final de lo que puede ser una traducción, una yuxtaposición de paréntesis o en lenguaje matemático una agrupación de un conjunto de álgebra en donde un corchete abre y un corchete termina. Ok, bueno, ese corchete en Romanos capítulo número 1 y 16, allí está ese corchete, allí se muestra ese corchete. Entonces, Romanos abre con la obediencia a la fe y termina con la obediencia a la fe. La obediencia a la fe, la obediencia a la fe. Abre con eso y termina con eso. ¿Qué significa eso? Significa que el contenido de Romanos, lo que está dentro de esos dos corchetes, ¿ok? ¿Qué te va a decir? Te va a revelar el evangelio para que como resultado no solamente Israel, sino las naciones
puedan obedecer a la fe. Obedecer a la fe. Entonces, escucha, si tenemos esto claro, te das cuenta la importancia de saber que el evangelio de Jesucristo resulta siempre en la obediencia de los creyentes. No es que la obediencia fue dejada de lado en el evangelio, porque fuese una estupidez, una ridiculez decir que si Romanos comienza con la frase obediencia a la fe y termina con la obediencia a la fe, adentro, lo que está adentro, te va a enseñar que quien cree no necesita obedecer. Es una tontería, no tiene lógica esto. Entonces, lo que está dentro de estos corchetes, tiene la intención de enseñarte que lo que ocurrió en Cristo tiene como propósito llevarte a la obediencia de la voluntad divina. Así de sencillo. Eso es. Ok, entonces, ahora sí, Romanos capítulo 1, vamos a comenzar en el versículo número 16. ¿Ok? Romanos capítulo 1, versículo número 16. Aquí está el índice temático de lo que va a venir más adelante. ¿Ok? El índice temático de lo que va a venir más adelante. Romanos entonces dice, capítulo 1, versículo 16, lo siguiente. Porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Te acuerdas? Ya lo leímos en Romanos 1:5 y en Romanos 16. El evangelio es para la obediencia de las naciones, para que las naciones obedezcan a la fe. Entonces Pablo dice, mira, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué Pablo podría avergonzarse? ¿Cuál puede ser la causa por la cual Pablo podía haber llegado a sentir vergüenza del evangelio? ¿Cuál es la posible causa? Porque los líderes religiosos, conocidos como los judaizantes, los líderes religiosos de la parte de la iglesia que estaba en Jerusalén, ellos pensaban que el evangelio era solamente para los judíos. El evangelio que exponía la salvación en Cristo solamente aplicaba para los que estaban circuncidados, que eran judíos y se habían unido por la circuncisión al pueblo de Israel. Entonces a Pablo se le acusaba de estar flexibilizando la ley de Moisés. Se le acusaba de estar dando las perlas a los cerdos. Se le acusaba de lanzar las perlas a los perros, a los inmundos, a los no hebreos, a los no judíos. Y entonces Pablo dice, escuchen, yo no me siento avergonzado de predicarles el evangelio a ustedes que están en Roma, aunque la mayoría de ustedes no sean judíos. No me avergüenzo de predicar a los que no son judíos. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que crea, comenzando por el judío y también al griego. Eso significa el evangelio, ¿ok? El evangelio es un mensaje de salvación universal, salva a todos, sin importar de dónde venga la persona, dónde haya nacido, su geografía, no importa, el evangelio es salvación para todos. Entonces, muy bien, dice el apóstol. Ahora viene la exposición en el versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela desde la fe y para la fe. Ya lo explicamos en la vez pasada. Se revela desde la fidelidad de Dios. La justicia de Dios se manifiesta desde la fidelidad de Dios manifestada en Cristo Jesús. ¿Y con qué finalidad? Para producir la fe en el hombre. Se revela desde la fidelidad de Dios para producir la fe en el hombre. La fe que obedece, la fe obediente, la obediencia de la fe. Recordemos eso. Entonces dice así, como está escrito. Entonces Pablo cita la escritura. Pablo cita Habacuc capítulo 2, versículo 4. La escritura dice en Habacuc capítulo 2, versículo 4, dice que aquel cuya alma se enorgullece dentro de él no es recto. Pero el justo, dice Habacuc capítulo 2, versículo 4, pero el justo por su fe vivirá. Ese es el texto hebreo. Ya dijimos que en el griego no aparece por su fe, sino por mi fidelidad. El justo por mi fidelidad vivirá.
Entonces Pablo combina esas dos posibilidades de traducción, combina el justo por mi fidelidad vivirá, lo combina con el justo por su fe vivirá, y lo que Pablo hace es citar la escritura sin el posesivo, más el justo por la, no dice por mí ni por su, sino dice por la fe vivirá. Ok, la pregunta es, atención, aquí vamos entonces a meternos de lleno en el texto. Pregunto para todos ustedes. Ok, en Habacuc capítulo número 2, versículo número 4, cuando Dios dice que el justo por su fe o por la fidelidad de Dios vivirá, la pregunta es, ¿de qué se iba a salvar el justo? Porque allí está diciendo que el justo iba a vivir, ¿cierto? El justo por su fe o el justo por mi fidelidad vivirá. La pregunta es, ¿de qué se iba a salvar el justo? En Habacuc capítulo 2, versículo 4, ¿cuál es el contexto de Habacuc capítulo 2? ¿De qué se salvaba el justo? A ver, ¿de qué se iba a salvar? Bueno, esta es la respuesta, escuchen. Resulta que Habacuc comienza su libro reclamándole a Dios, diciéndole, mira Dios, ¿cómo es posible que tú permitas tanta injusticia en la tierra? ¿Cómo es posible que tú permitas que la gente injusta se multiplique? ¿Cómo es posible que tú permitas que la injusticia prolifere tanto que la gente pisotea tu ley? La gente no te respeta, la gente pisa tus palabras, la gente no guarda la justicia. Señor, no permitas esto. Y entonces Dios le dice a Habacuc, mira Habacuc, yo te voy a decir lo que yo voy a hacer para arreglar esta situación. Y lo que te voy a decir te va a asombrar tanto, que te voy a pedir que lo escribas en una tabla de madera, para que el que lo lea, se asombre tanto que salga corriendo, dice Dios en Habacuc capítulo 2. Y esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, Dios le dice a Habacuc que lo que él va a hacer es que va a traer a Babilonia, va a buscar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que venga a destruir Jerusalén, para que venga a destruir a Judá. Imagínate eso. Habacuc pidiéndole a Dios que haga justicia, Habacuc pidiéndole a Dios que no permita que su ley sea pisoteada en Israel, en Jerusalén, en Judá. Y entonces Dios dice, bueno, la manera en la cual yo voy a resolver esto es que voy a llamar a Nabucodonosor para que destruya Judá y le ponga orden a Judá y se los lleve presos a toditos y destruya el templo y destruya Jerusalén. Imagínate eso. Entonces el contexto, atención, el contexto te dice que aquello de lo cual Habacuc iba a vivir si creía en Dios, el justo por su fe sobreviviría la invasión babilónica. ¿Ok? Entonces, o sea, el justo por la fe vivirá. ¿Vivirá en qué? ¿Vivirá de qué? ¿Se salvará de qué? ¿Va a sobrevivir a qué? Bueno, cuando la Biblia dice el justo por la fe vivirá, está diciendo el justo va a sobrevivir cuando Nabucodonosor destruya Judá. ¿Ok? De eso se trata. El justo va a vivir cuando yo destruya Jerusalén. El justo va a sobrevivir cuando Babilonia destruya el reino de Judá. Eso es. Eso significa el justo por su fe vivirá. Ahora la pregunta es, ¿qué significa en Romanos? ¿Qué significa en Romanos? Porque Romanos dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ajá, pero ¿vivirá en qué? ¿Vivirá de qué? ¿De qué se va a salvar? A ver, escuchen esto. Escucha esto. ¿Qué pasa si yo te llamo? ¿Qué pasa si yo te llamo a las 3 de la mañana? A las 3 de la mañana te llamo. Y lo primero que tú escuchas del otro lado del teléfono es que yo te digo, brother, me salvé. Brother, me salvé. A ver, ¿qué es lo primero que tú me vas a preguntar? ¿Qué es lo primero que tú me vas a preguntar? Obviamente, tú me vas a preguntar, ¿de qué te salvaste? ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿De qué te salvaste? Bueno, escucha esto. Cuando la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela desde la fe y para la fe,
como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ajá, ¿vivirá en qué? ¿De qué se salva el justo? ¿De qué es lo que se va a salvar? A ver, que alguien me lo explique. ¿De qué se va a salvar? A ver, cuando yo te digo a ti, supongamos que tú no eres un cristiano, y yo te digo, amigo, amiga, en el nombre de Jesús, recibe salvación. ¿Salvación de qué? ¿De qué te vas a salvar? ¿De qué me voy a salvar que tengo que creer en la salvación? A ver, entonces escucha, cuando Romanos dice, el justo por la fe vivirá, ¿vivirá en qué? ¿Se va a escapar a qué? ¿Cuál es el peligro del cual él se va a salvar? Bueno, aquí está la respuesta. La respuesta ocurre no por casualidad en el mismo siguiente versículo de Romanos. Romanos 1, versículo 18. Ahí aparece de qué es lo que el justo se va a salvar. ¿De qué se va a salvar el justo? A ver, Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice la Biblia? Escucha lo que dice la Biblia. Romanos 1, 18. Porque, escucha, porque, ahí está, porque la ira de Dios, ahí está el problema. Ahí está aquello de lo cual hay que salvarse. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A ver, y te das cuenta que allí dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, Fíjate, la misma palabra revelar que aparece en el versículo 17, cuando nos dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, la misma palabra revelar aparece en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces, escucha, la pregunta es, allí dice en el versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ok, la pregunta es, aquí va la pregunta para ti. Ok, ¿qué incluye eso que dice toda impiedad e injusticia de los hombres? ¿Qué incluye? ¿Qué incluye eso? A ver, ¿cuál es toda impiedad e injusticia de los hombres? ¿Qué incluye eso sobre lo cual la ira de Dios se revela desde el cielo? Aquí está, toda impiedad e injusticia de los hombres. Y la ira de Dios se va a revelar desde el cielo. ¿Cuál es la impiedad e injusticia? Escucha, Romanos capítulo 1 dice cuál es esa impiedad e injusticia de los hombres. Escucha, Romanos capítulo número 1, versículo número 28. Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante. Vamos a leerlo cuidadosamente. Mira lo que dice allí. Dice así. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia. Ahí está la palabra, injusticia. Escucha, están atestados, están repletos, están llenos, están que revientan. ¿Revientan de qué? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Te hago una pregunta. ¿Hay algún pecado que se escape ahí? Pues probablemente sí, pero la intención del apóstol es darte una lista de todo lo que representa la injusticia y la impiedad de los hombres, sobre la cual descenderá desde el cielo la justicia de Dios. Es decir, sobre la cual descenderá la ira de Dios. ¿Ok? Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres, que el apóstol te las especifica, te las elabora y te las enumera en Romanos capítulo 1, versículos 28 al 31. Ahora escucha. ¿Qué significa entonces la ira de Dios? Porque allí lo dice. Escucha, yo te voy a decir algo. Necesitamos que esto nos quede demasiado claro, demasiado claro. Escucha esto, mira esto. Si yo te digo a ti, escucha, si yo te digo a ti,
Voy al supermercado porque tengo hambre. Voy al supermercado porque tengo hambre. Una pregunta, ¿qué sucede primero? ¿Tener hambre o ir al supermercado? ¿Qué sucede primero? Tener hambre sucede lógicamente antes de ir al supermercado. Escucha por qué. No solamente antes en el sentido de tiempo, sino antes en el sentido lógico. Es decir, la lógica es que el hambre que tengo fue la causa de que yo fuera al supermercado. ¿Te das cuenta? Entonces la pregunta es, vamos a leer aquí, vamos a leer. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela desde la fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces, una pregunta es, ¿qué es lo que causa, lo que hace necesario la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio? ¿Qué es lo que hace necesario el Evangelio? ¿Qué es lo que causa el Evangelio? ¿Qué es lo que hace necesario el Evangelio? ¿Qué es? La ira de Dios sobre el pecado. ¿Ok? La ira de Dios sobre el pecado es lo que crea la necesidad del Evangelio. ¿Por qué razón? A ver, te lo voy a decir de otra manera. De otra manera. Escucha esto. ¿Dios es todopoderoso, sí o no? Dios es todopoderoso, ¿verdad? Dios es todopoderoso, absolutamente de acuerdo. Ahora, si Dios es todopoderoso, Dios puede hacer lo que Él quiera. Si Dios es todopoderoso, Dios puede hacer lo que Él se le ocurra, porque Él es todopoderoso, ¿cierto? Él es soberano, Él está por encima de todo, Él es eterno, Él es glorioso, Él nos supera a todos, Él supera la creación, Él trasciende la creación. Dios es soberano y es todopoderoso. Ok, escucha esto. Si Dios es todopoderoso, Dios puede decir, ante el pecado, fíjate, ante el pecado, se cometió el pecado, se originó el pecado, sucedió el pecado, se cometió el pecado. Ok, Dios puede ante el pecado decir, hijo, no te preocupes, vamos a hacer una cosa, borrón y cuenta nueva, yo me olvido de este pecado y seguimos adelante. ¿Dios puede hacer eso? ¿Lo puede? Claro que lo puede. Claro que lo puede porque Él es todopoderoso. Él puede hacer lo que Él quiera. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hizo? Si Dios es todopoderoso y puede decir, hagamos una cosa, nos vamos a olvidar de este momento nunca sucedió, agarra una varita como la que tenía Will Smith y Kevin Costner en Hombres de Negro y alumbra el universo entero, alumbra todo el universo y con la luz que Dios alumbra todo el universo, a todo el universo se le olvidó la historia del pecado, se le olvidó el pecado, aquí no sucedió nada, comencemos de nuevo. ¿Dios podía haber hecho eso, sí o no? ¿Podía hacerlo? Claro que lo puede hacer. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué razón no lo hizo? Escucha, ¿sabes por qué no lo hace? Porque Dios, es un Dios cuyo carácter es realmente, verdaderamente, contundentemente leal a sí mismo. Él es leal a los principios éticos, sistemáticos que gobiernan todo su actuar. Dios es leal a sí mismo. Dios es absolutamente fiel a su carácter. Dios es absolutamente coherente con su modo de actuar. Dios es coherente con su carácter. Entonces, si hubo pecado, si se cometió pecado, Dios demanda nada menos que la muerte. Dios exige la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado es la transgresión rebelde, voluntaria de la ley de Dios. Y esa ley de Dios es lo único que garantiza la fidelidad, el gozo, la armonía, la felicidad y la existencia plena, llena de gozo de las criaturas celestiales, de toda criatura inteligente del universo. La obediencia a su ley,
La obediencia a su ley es lo único que garantiza la armonía del universo por los siglos de los siglos. Entonces el pecado, que es la transgresión rebelde y voluntaria a esa ley, la transgresión voluntaria a esa ley, ese pecado significa el peligro para la armonía de todo el universo, de toda la creación. Por esa razón, para que Dios sea bueno, para que Dios sea verdaderamente bueno, para que Dios sea verdaderamente justo, verdaderamente fiel, verdaderamente amor, verdaderamente bondadoso, Dios tiene que odiar con todo su ser el pecado. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no odia el pecado, si Dios no odia el pecado que hizo que tu familia se separara, si Dios no odia el pecado que hizo que esa madre perdiera a su hijo, si Dios no odia el pecado que hizo que ese secuestrador se llevara a esa muchacha, si Dios no odia el pecado que hizo que tu papá fuese infiel a tu mamá, si Dios no odia el pecado que hace que tus lágrimas corran por tus mejillas, Dios no es bueno. Si Dios no odia el pecado con todo su ser, Dios no es bueno. La única manera para que Dios sea bueno es que Dios odie el pecado con toda su energía, con toda su existencia. Y como Dios es bueno, Dios se propone exterminar el pecado. Dios se propone erradicarlo, eliminarlo del universo. Y escucha esto, escucha lo que te voy a decir. El pecado no es una idea que, a la semejanza de la teoría platónica de las ideas, exista en el cielo. El pecado no es una idea abstracta. El pecado no es una entidad incorpórea que va por allí caminando y se mueve de aquí para allá. No. El pecado es un movimiento de la voluntad de una criatura inteligente. Y si el pecado es un movimiento de la voluntad de una criatura inteligente, para que Dios destruya el pecado, Dios tiene que destruir finalmente a aquellas criaturas inteligentes que cometen pecado. Lo voy a repetir. El pecado no es una cosa que anda volando por ahí, no es un aire, no es una vibra, no es una... No. El pecado existe solamente donde existe una criatura inteligente que se rebele en su voluntad contra la ley de Dios. Allí hay pecado. Entonces, para Dios eliminar el pecado, tiene que exterminar, eliminar a aquellas criaturas inteligentes que se rebelan contra él, que cometen pecado. Entonces, escucha, eso significa la ira de Dios. Por favor, lee conmigo Romanos 1, versículo 32. ¿Qué significa la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué significa eso? Escucha lo que significa. La ira de Dios significa, de acuerdo a Romanos capítulo 1, versículo 32, significa esto. Escucha. Dice así. Esos, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? La lista de pecados cometidos por los pecadores. Es decir, la lista de pecadores, murmuradores, envidiosos, desleales, sin afecto natural. Bueno, esos pecadores, escucha, esos pecadores, mira lo que dice la Biblia. Esos, aunque conocen, escucha bien, aunque conocen el juicio de Dios. Escucha la frase. Esos, aunque conocen el juicio de Dios. Escucha esto, lo que te voy a decir. Escucha esto. La palabra juicio en el griego es la palabra griega dikaioma. Dikaioma. En otras partes del Nuevo Testamento, dikaioma es traducido como justificación. Porque dikaioma significa el justo dictamen de Dios, el justo parecer de Dios, la justa opinión de Dios, el justo juicio de Dios. Eso significa dikaioma. Entonces, estas personas que son pecadores, aunque conocen
lo que Dios piensa de esos pecados, aunque conocen el dictamen de Dios sobre esos pecados, aunque conocen el proceder de Dios sobre esos pecados, escucha, ¿cuál es el juicio? Aquí está. Pablo te lo dice después de la coma. Escucha, aquí está el justo juicio de Dios. ¿Qué significa el justo juicio de Dios? Este es el justo juicio de Dios. Esto significa que los que practican tales cosas son dignos de muerte. A ver, te hago una pregunta. ¿Cuál es el justo juicio de Dios sobre esos pecadores? ¿Cuál es el justo juicio de Dios sobre esos pecados? ¿Cuál es el justo proceder, el justo parecer, la justa opinión de Dios sobre esos pecadores? ¿Cuál es el justo juicio de Dios? El justo dictamen, la justa decisión de Dios sobre esos pecadores. ¿Cuál es? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Eso es. Ese es el justo juicio de Dios. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. Así que hemos llegado a un punto muy importante de nuestro estudio. Demasiado importante, demasiado. ¿Qué significa la ira de Dios de Romanos capítulo 1, versículo 18? ¿Qué significa la ira de Dios de Romanos capítulo 1, versículo 18? Aquí está la respuesta. La respuesta es que la ira de Dios significa que en la justicia divina, el único proceder justo de Dios es que esas personas que practican el pecado son dignas de muerte. La ira de Dios es igual a la muerte eterna. La ira de Dios es lo mismo que la muerte eterna que ha de caer sobre el pecador con el propósito de eliminar del universo la existencia de pecado. Lo voy a repetir más. La ira de Dios es lo mismo que la muerte eterna que va a ocurrir sobre el pecador no arrepentido para que Dios elimine para siempre el pecado del universo. Eso es la ira de Dios. Ese es el juicio justo de Dios con respecto a los que practican tales cosas. Son dignos de muerte. ¿De qué muerte? De muerte eterna. ¿Cuál es esa muerte eterna? Apocalipsis te lo dice. Es el lago de fuego y azufre. Eso es la muerte eterna. Esa es la ira de Dios. Por eso la ira de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la ira de Dios se expone como el fuego que consumirá para siempre a los pecadores. Es decir, el fuego que consumirá totalmente a los pecadores para que los pecadores nunca más vuelvan a existir. Es decir, la ira de Dios eliminará el pecador para que nunca más exista el pecado en el universo. Por eso significa el fuego eterno. No significa que va a estar ardiendo. No. Significa que las consecuencias, los resultados de esa purificación que obra el fuego, destruye totalmente y radicalmente como para que más nunca se levanten, más nunca resuciten, más nunca se cometa pecado en el universo. De eso se trata. Entonces la pregunta es, escucha lo que te voy a decir. Dame un minuto, permiso. Escucha esto, ok. La ira de Dios, entonces, es lo que hace necesario. Es decir, el juicio de Dios sobre el pecado, el justo juicio de Dios, el justo proceder de Dios sobre el pecado, el justo parecer, el justo comportamiento de Dios ante el pecado, es lo que hace necesario que exista el Evangelio. Existe el Evangelio. Ahora sí, escucha, porque si el pecado, escucha esto, porque si Dios, ¿me escuchan? ¿Están escuchando? ¿Sí? Ok, escucha. Sí, porque si Dios entonces no va a destruir el pecado, entonces el Evangelio no es necesario. ¿Ok? El Evangelio no es necesario si Dios no va a destruir el pecado. Si Dios puede decir, hagamos una cosa, aquí se cometió pecado,
pero yo les voy a borrar las mentes y el recuerdo a todo el universo. Así que borrón y cuenta nueva, comenzamos de nuevo, aquí no pasó nada. Entonces, si Dios puede hacer eso, el evangelio no es necesario. Si Dios puede hacer eso, la cruz del Calvario no es necesario. Pero como Dios no hace eso, porque su carácter no se lo permite, su carácter absolutamente leal a sí mismo, a sus leyes, a los principios sistemáticos, éticos que dirigen su accionar, su comportamiento, no le permiten decir borrón y cuenta nueva con el pecado. Entonces Dios buscó la manera, escucha esto, Dios buscó la manera, encontró la manera de condenar con su ira el pecado y al mismo tiempo salvar al pecador que cree en ese plan. Dios encontró un plan que consiste en castigar el pecado y al mismo tiempo liberar del pecado a aquel que cree en él. Dios encontró ese plan. ¿Y cuál es ese plan? El evangelio que manifiesta la justicia de Dios en Cristo Jesús. El evangelio es la respuesta. Voy a terminar con esto. Y cerramos aquí por si hay alguna pregunta. Escucha esto. Dios se propone con justicia eliminar el pecado, sí o no. Dios se propone con justicia eliminar el pecado, sí o no. Sí, Dios se propone con justicia eliminar el pecado. Pregunta número 2. ¿El pecado puede existir independientemente de mí, que soy pecador? ¿El pecado existe como una entidad incorpórea, etérea, por ahí moviéndose como una idea? No. El pecado existe porque existe pecador. Y donde haya un pecador en cuya voluntad se transgreda la ley de Dios, allí hay pecado. Entonces, ok, ¿Dios se propone destruir el pecado? Sí, Dios se propone destruir el pecado. ¿Quiere decir eso que Dios destruirá al pecador que ha cometido pecado? Sí, quiere decir que Dios destruirá al pecador que ha cometido pecado. Pregunto, entonces, si eso es así, ¿qué nos hace pensar a ti y a mí que Dios no nos va a destruir a nosotros? ¿Cómo saber que Dios no te va a destruir a ti y me va a destruir a mí por haber pecado? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es Jesucristo. Jesucristo es la razón. Jesucristo es la razón por la que Dios no me destruye a mí y no te destruye a ti. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo apareció y Dios te dio a Cristo y te ha dado a Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo soportara, aguantara, experimentara, viviera la ira de Dios sobre el pecado en la cruz. En la cruz, Cristo experimentó la ira de Dios sobre el pecado con toda su fuerza. La ira del Dios viviente, el fuego consumidor, cayó sobre la cruz del Calvario. Y aquel que sufría la ira de Dios siendo inocente, sufrió esa ira para que tú y yo no la tengamos que sufrir. El evangelio es simple. Cristo murió por ti para que tú no tengas que morir. Así de simple. Así de simple. Todo lo que sucede para que Dios cumpla eso, para que Dios cumpla y haga realidad que en el día final, en el día en que la ira de Dios descienda sobre el pecado, esa ira no caiga sobre ti. Todo lo que sea necesario hacer para que en ese día la ira de Dios no caiga sobre ti, lo hace Cristo. Cristo es la razón por la que tú y yo no sufriremos esa ira. No la vamos a sufrir porque la ira cayó sobre él. Y como cayó sobre él, entonces yo, cuando creo en él, puedo escapar de esa condenación. Puedo librarme de la ira de Dios. Entonces la pregunta es, termino con esto. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela desde la fe y para la fe, como está escrito, el justo
por la fe vivirá. ¿Vivirá cuándo? ¿Cuándo va a vivir ese justo? En el día en que la ira de Dios descienda del cielo para consumir al pecado con toda su furia, con toda su fuerza. En el día en que la ira de Dios ya no tolere más el pecado y desde el cielo su ira llegue para consumir al pecado de raíz, para que no quede pecado ni raíz ni rama por el resto de la eternidad. En ese día, el justo por su fe se salvará de la ira de Dios, porque Cristo lo libra de la ira, porque Cristo sufrió la ira, Cristo soportó la ira del Padre, cayó sobre él y ahora te puede decir, hijo mío, si tú crees en mí, yo te libro de esa ira, yo te libro. Escucha esto, escucha esto. Esto no quiere decir que Dios el Padre es malo y que Jesús es bueno. No, no. Esto quiere decir que el Padre, el mismo Dios que está airado contra el pecado, entregó a su propio Hijo para que tú no tengas que morir esa muerte. Él lo entregó porque te ama y porque estuvo dispuesto a mostrar que te ama más que su odio por el pecado. Pero su odio por el pecado hará que el pecado no sea olvidado. El pecado no se va a olvidar. El pecado no se va a borrar y cuenta nueva. No, 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 no. El pecado se castiga, el pecado se condena y el pecado se condena con muerte. Pero como Él te ama más que su ira, te ama más que su odio por el pecado, Él fue capaz de castigar ese pecado en Cristo para no tener que castigarlo en ti. Para no tener que castigarlo en ti, Él lo castigó en Cristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es la justicia de Dios que se revela en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que en el día de la ira, tú y yo podamos ser salvos. De eso se trata. De eso se trata. El justo por la fe vivirá. ¿Vivirá cuándo? En el día de la ira. En el día de la ira, el justo va a vivir y va a sobrevivir esa ira. ¿Por qué? Porque Jesús será su justicia. Jesús será su salida. Jesús fue su perdón. Jesús fue su perfección. Jesús fue su justicia. Jesús fue su ley. Jesús fue su juez. Jesús fue su libertador. Jesús fue su sustentador. Jesús fue su sacerdote. Jesús fue su intercesor. Jesús fue su mediador. Jesús fue la roca. Jesús es todo para que el pecador se salve.